bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria y toda honra. Gracias por esta hermosa noche de estudio donde nuestro hermano Luis va a estar trayendo la lección. Ayúdanos, Dios, en cada momento con nuestros jóvenes, con los niños. Esperamos que ya todo esté bien en el salón de los niños para que puedan, amado Dios, tener su salón en condición. Te suplicamos, Padre amado, que aquel que viene cansado, aquel que viene, amado Dios, sin fuerza, Padre amado, seas tú obrando en una forma especial. Mira nuestra hermana que tiene a su mamá hospitalizada, la vecina de nuestra hermana Yolanda, ya se me escapó el nombre. Ayúdala, Dios, bendícela, Dios. Tú conoces la condición de esta mujer. Mira la mamá de Evelyn, de igual manera, glorifícate en una forma especial. Nuestra hermana Noemí, sí, Señor. Quique y Luz, que están enfermos, Padre bueno. Tú conoces, amantísimo Padre, Marixa, por lo que está pasando, por lo que está viviendo. Oh Padre, hay muchos hermanos de esta comunidad que están con diferentes situaciones en sus cuerpos, y venimos ante ti creyendo que tú puedes hacer algo. Te lo suplicamos, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Maestro, pues vamos a adorar al Señor con todo lo que tenemos para la gloria de Dios. Alabamos, te glorificamos a ti, Rey. Gracias, Jehová, porque estamos aquí en tu casa, Señor, para seguir adorándote y exaltando tu santo, santo. Alabamos, Jesús, te glorificamos a ti, Rey. Con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre.
Gracias por esta noche, Padre amado y Padre bueno, Señor. Sabemos que los muros caerán, Señor. Sabemos que tú estás presente, Señor, que tú nos guías por el camino, Padre amado, y que tú nos acompañas donde quiera que vayamos, Señor. Así que en esta noche, Señor Jesús, te presentamos los diezmos y las ofrendas, Padre amado. Sé tú multiplicándolas, Padre. Sé tú dando al dador alegre, Señor. Y aquel que no tiene, Señor, multiplícale, Padre amado y Padre bueno, Señor. Todo lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cantemos al Señor juntos con todo el corazón, libres hoy somos por su amor, celebremos Él vive. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos Él vive. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos las tristezas y exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos las tristezas y exaltemos al que reina. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Gloria a ti, Señor. Le damos gloria al Señor. Hacía días que usted no escuchaba el grito de Era que Becky estaba de vacaciones en los Estados Unidos, pero ya está aquí con nosotros. El hermano Christopher va a estar, creo que una semana o dos también fuera. Este domingo va a estar con nosotros en la batería nuestro hermano Edwin. Damos gloria a Dios por eso. Los jóvenes salen con el hermano Yamir y Marangeli, y los niños
con la maestra asignada. Y si ven que aquello está muy mojado, pues toman la decisión que ustedes quieran. Gloria al Señor. Y fíjese, yo vengo todos los días al templo y todos los días abro puertas, cierro puertas, chequeo y siempre me da sed y voy a la nevera de los nenes y bebo agua. Y esta semana Nacarí del Oriente. Y hoy cuando fui a llevarle la caja de agua, veo que el piso, y, Dios mío, pero ya era tarde para uno ponerse a bregar. Pero Nelson tomó la iniciativa y le damos gloria al Señor por todo eso. Hay que seguir hacia adelante en el dulce nombre de Cristo Jesús. No podemos morir en la frontera de nuestro destino. Nuestro hermano Luis tiene la clase de hoy. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias, pastor. Hermano, Dios le bendiga mucho, mucho. Amén. Vamos entonces a seguir con los estudios. Hoy me toca a mí Juan capítulo 10, pero tengo que incluir una última parte del capítulo 9. Y esa última parte del capítulo 9 es importante quizá refrescarla un poquito porque el capítulo 10 empieza como consecuencia de esa parte final. Como ustedes se acuerdan, al final del capítulo 9, que Jesús sana al ciego. Ustedes pues estuvieron al estudio, escucharon todo según pues, la palabra, que él con el lodo le puso en los ojos al ciego y el ciego pues vio y perdón, los fariseos pues estaban cuestionando al ciego. Una de las características que tiene el Evangelio de Juan es que Juan enfatiza mucho esta situación que tenían los fariseos con Jesús y él detalla bastante todo este coraje y esta incomodidad que tenían los fariseos con Jesús. Miren con este ciego que los fariseos van y le preguntan que quién lo había sanado y por qué había sido sábado y que si la persona que lo sanó no sabía que el sábado no había esta cosa. Él le contesta de lo que le pasó, pero aún así pues ellos van donde los papás del ciego y le preguntan, mira, pero él era ciego de nacimiento, después vuelven donde el ciego otra vez y había Juan detalla todas esas cositas porque en realidad pues los fariseos de verdad que estaban con mucho coraje, estaban como nosotros decimos acá, harto de odio y enfatizaran mucho, buscar a debilitar el testimonio de Jesús por medio pues de la palabra en aquel tiempo, pues las escrituras, que si ir en contra de la ley por el día de reposo. Entonces ahí pues de ahí brincamos automáticamente al capítulo 10, que es prácticamente una continuación de lo que pasa después de eso. Perdón, disculpen, tengo que leer el versículo 35 que dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estamos en el capítulo 9. Disculpen a los que le hice brincar al 10, pero todavía estamos terminando el 9. Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Vamos a tomarnos un tiempito para estudiar estas cosas, sobre todo esa última parte que dice: vine para los que no vean, para los que no ven, vean, pero para los que ven, no vean. Y tiende a verse un poquito contradictorio, pero ya veremos por qué él dice esto. Bien interesante esto, como empieza esta parte que dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Ahí no dice
y encontrándoselo. Encontrárselo y hallándole son dos cosas diferentes. Hallar es, yo busqué la definición, y hallar es cuando tú estás buscando algo o a alguien. Estás haciendo la acción de buscarlo. Encontrarte, un encuentro es que te encontraron dos personas en un momento dado o algo, o objeto, eso es un encuentro. Es bien importante recalcar la diferencia, porque entonces nos preguntamos por qué Jesús lo estaba buscando. Ya Jesús había hecho su milagro, pero después que vio todas estas cosas, entonces, según esta parte de la palabra, Jesús lo estaba buscando. ¿Por qué? Pues vamos a empezar con unas cuantas razones. Número 1, porque el ciego dio un buen testimonio. Y esas cosas, estoy seguro que a Jesús pues lo conmovió. Dice, si es pecador, no lo sé. Eso es lo que el ciego le estaba hablando a los fariseos en el capítulo 9. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo siendo ciego, ahora veo. También dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Estamos escuchando las palabras de una persona que acaba de recobrar la vista y no conocía a Jesús. Wow. Mira otra de las cosas que dijo. Dijo, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Eso es uno de los razones por las que Jesús lo estaba buscando. Así, hermano, los testimonios son bien importantes. Aquí yo creo que no pasa un servicio donde al último, antes de la oración final, el pastor pregunta, ¿alguien tiene algo que decir? Algo. Y eso yo lo he visto bien curioso en esta iglesia y veo, según van pasando las cosas con la palabra y uno va estudiando, que es importante dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Sea poco, sea grande, sea... Porque hasta en las pequeñas cosas tú das testimonio y según vayamos viendo este estudio vamos a ver todas las consecuencias buenas y positivas que puede traer dar un testimonio. Número 2, lo habían expulsado. En Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si Jesús había mencionado esas palabras y escuchó que esto le había pasado al ciego, era una razón más que suficiente para encontrárselo y decirle, te expulsaron, viste lo que pasó por mi cuenta, pero aquí estoy yo. Y número 3, para recibirlo cara a cara. Jesús siempre está dispuesto a recibir tiernamente a quienes por causa de Él son injustamente rechazados y excomulgados por los hombres. Así que usted que está dando un buen testimonio, usted que ha sido rechazado por estar en el Evangelio, usted que Jesús nos está diciendo esta noche que Él quiere encontrar a esas personas, nos quiere encontrar a todos aquellos que estemos dando un buen testimonio. En la situación que sea que estemos dando un testimonio, son cosas que le agradan a Dios. Y Jesús quiere decirnos que Él nos está buscando a estas personas que dan buenos testimonios de Él, en lo poquito o en lo mucho. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo creo que todo buen cristiano anda consigo con uno o un sinnúmero de testimonios que los podemos sacar en cualquier momento, en cualquier situación y expresársela al más necesitado. Y más cuando la persona que está necesitando pasó algo parecido contigo, que más que tú con ese testimonio de decir, a mí me pasó lo mismo, yo sé de lo que estoy hablando porque a mí me pasó lo mismo, yo puedo hacer esto, pero te vengo a hablar de cómo yo salí de esta situación y quién lo hizo, no solamente cómo yo salí, sino quién hizo el cambio en mí. Amén. Varias cosas surgen de las palabras de Jesús en esto que acabamos de leer. Número 1, que Él mide su fe. Si ven en el versículo 35, la segunda parte, que Él le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él estaba preguntando, pidiéndole, probando su fe. Creó una expectativa, un ánimo, una curiosidad en esta persona, porque Él le dice, ¿quién es? Porque lo quiero conocer. Y
número 3, Él se le revela en el 37, que Él le dice quién es, frente a frente le dice quién es. Y hay algo bien interesante, en el estudio que yo estaba leyendo, nos dice que no existen los evangelios en donde Jesús se expresase tan explícito de su identidad como en este pasaje y en el de la samaritana. En todas las otras veces que él ha hablado de su identidad, lo ha hecho por parábola y lo ha hecho por cosas para compararlo, para que las personas se den cuenta. Pero en estos dos pasajes es donde él directamente lo confiesa. De hecho, si se acuerdan no sé si fue Herodes o algo que le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él no le dice que él, le dice, eso lo dices tú. O sea, de que siempre buscaba como que alguna forma figurativa de decirlo, pero en estas dos partes él lo dice bien en convicción. Y número 4, Jesús con sus palabras y buscando a esa persona causan una confesión. Porque el ciego dijo, creo Señor, y le adoró. El testimonio, el buen testimonio de los cristianos es una herramienta que debe usarse un poco más, porque uno con el testimonio, las personas tienen que ver que uno tiene fe. No podemos estar dando un testimonio. Yo estoy seguro que las personas dan un testimonio bien contentos porque saben lo que le pasó, pero las personas tienen que ver que uno tiene fe. Nosotros tenemos que con ese testimonio crear una expectativa, crear una curiosidad en esa otra persona, ¿verdad? Decirle, tenemos que buscar, explicarle a estas personas que Dios se le va a revelar, Jesús se le va a revelar, pero eso tiene que ser por medio de la palabra. Normalmente cuando uno está hablando con una persona, si uno pues no conoce mucho de la palabra, siempre uno tiene unos versículos especiales que a uno lo marcan. Uno puede compartirlo, uno puede decirle, mira, te exhorto a que busques, tú quieres conocer a esta persona que hizo el cambio en mí, búscale. Si quieres, ve a la iglesia, ve a tu iglesia de tu preferencia, porque ahí va a haber buena palabra para que por medio de la palabra, todo el mundo sabe aquí que la palabra es reveladora. Por medio de la palabra es que Dios se le revela a las personas. Y que a tal extremo de que estas personas confiesen con su boca que Jesucristo es su Salvador. Amén. Así que miren qué cosas, 4 cositas interesantes que van atadas a un buen testimonio, que no solamente es por decirlo, yo lo dije y ya, y el guille de que me pasó esto y lo otro y me pasó esto, es que esas cosas pueden desencadenar un sinnúmero de situaciones que hayan que esa persona de verdad quiera buscar al Señor. Y ayudan a uno también en el testimonio a convencer a las personas, a tener algún sentido de convicción. No, sí, a mí me pasó lo mismo, sí, me sanó tremendo, Dios te bendiga, sino que uno tiene pues que dar esa impresión, esa sensación de que de verdad uno está alegre, ¿verdad? En el versículo 39, él habla de juicio con 2 fusiones opuestas. Dice, para que los ciegos vamos a leerlo aquí entonces, dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La maestra que tengo en casa de español, yo sé que hay un término para eso, que uno dice algo, pero después le dice lo contrario, y debe ser una palabra que yo no me atrevo ni mencionarla, porque esos términos que se usan en español son bien interesantes, pero aquí es un caso donde Jesús le dice una cosa, pero le dice después como que lo contradice. Pero hay que, ¿cómo es? Mira para allá, ¿no? Sabíamos que era. Pues, pero Jesús se refiere a esto porque dice, el ciego que admite, una persona que está ciego, que admite que no ve, que no tiene revelación, pero necesita tener revelación, tener luz, esa persona es la que Jesús le está diciendo, yo vengo aquí para los que no ven, vean. O sea que Jesús viene a traer revelación a estas personas, pero tiene que haber una condición en esa persona que es aceptar que está ciego, aceptar que está en problemas y aceptar que quiere cambiar.
porque si no se convierten en los otros ciegos que Jesús está hablando, que son los que dicen que ven, pero ven por su propia sabiduría, que tienen un conocimiento y se dejan llevar más que por eso, que muchas veces, yo no sé cómo voy a decir esto y no lo vayan a coger mal, pero mucha gente en su propio conocimiento se esconden de la palabra escrita, la trabajan de alguna forma para hacer ver que saben y que ven. De estos son los que se refiere Jesús, porque los fariseos conocían muy bien las escrituras y la trabajaban de tal forma para crear, a tal extremo de que con esa misma palabra, buscando como por las escrituras, querían matar a Jesús. A eso es lo que Jesús se refiere, que son los que ven, pero en realidad no ven. Amén. Vi un escrito en el estudio que me gustó mucho. Dice, en los últimos días será más tolerante la sentencia para los que perecieron por falta de visión. A eso se está refiriendo a los que no conocieron a Jesús o por ignorancia no sabían cosas o que simplemente pues no llegaron a hacer el cambio. Dice, estos van a tener una sentencia más tolerante que a los que se rebelaron contra la visión. ¿Sabe? Que estas personas, y lo han dicho, que si ya tú conoces la verdad, pero estás trabajando en contra de ella, rechazándole. Tú viste qué es lo que pasaba con los fariseos. Ellos veían los milagros, veían cómo la gente los seguía, pero ellos ellos estaban en contra de todo eso. Y esto dice aquí que va a ser más tolerante la sentencia para a los ciegos que de verdad pues no estaban en desconocimiento, que no es como el que conoce, como dice la palabra, que el que conoce lo malo y lo hace, pues está peor que el que desconoce. Amén. Vamos entonces, ahora sí, vamos a entrar a Juan capítulo 10. Y dice, de cierto os digo, voy a hacer un paréntesis ahí. De cierto os digo, nosotros, en el argot latino boricua, nosotros algunas veces, en verdad, ustedes lo han oído, en verdad. Entonces yo siempre he escuchado eso, cuando tú estás hablando y estás con los panas hablando y tú dices, mira, pero en verdad es que estás queriendo decir como que lo que estabas diciendo antes no era verdad. Y eso pues, así es que se entiende. No, pero no, hablando de verdad. Pero tú dices, pues, ¿qué pasa? Y lo que dijiste antes. Esto parece que es así, pero no es. Esto es los estudios dicen que cuando esto se lleva a los originales que están escritos, se decía de una forma como repetitiva, que no me traje cómo se decía en ese tiempo, creo que era en el griego, que significa que es cuando uno dice esas dos cosas dos veces que vas a hablar de algo importante, que debe ser recordado. Esto no es como lo de nosotros de acá, en verdad. Esto es, lo que voy a decir ahora es como quien dice, lo que voy a decir ahora, presten oído porque lo que voy a decir es bien importante. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús para ellos, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El redil, si me pueden poner la próxima. Vamos a hablar un poquito de redil. Vamos a ver lo gráfico y después explicamos un poquito. El redil era una área que se tenía para acumular las ovejas, para protección, para llevar conteo. Bien importante en el redil era que tenía una sola puerta. No habían
Como en nuestras casas, que hay entrada, que de hecho hasta el código de nuestras casas por construcción tiene que haber una salida extra. El redil no es así. Lo que entra por aquí tiene que volver a salir. Mira qué bonito que está el pastor está sentado y hay historias que se dicen que dormían ahí mismo. O sea, que la persona que tratara de entrar o la oveja que tenía que pasar se tenía que encontrar con él. Otra de las cualidades que tiene el redil era que la gran mayoría de las veces era temporero. Y esto pues lo vamos a explicar porque esta estampa es muy bonita porque se encuentra nuestro pastor Jesús cuidando de las ovejas y protegiéndolas. En la palabra, él dice, toda la persona que brinque la verja no es el pastor, sino que es un ladrón y viene a destruir. Y él lo enfatiza bien porque él dice, solamente para poder entrar tienes que usar la puerta. Toda la persona, por lo más lindo que venga hablando y lo más bonito que se vea y usando muchas veces está la palabra, quiere entrar por otro lado, las ovejas lo van a escuchar como extraño y no le van a hacer caso. Eso se supone. Así que con esta estampa, Jesús le estaba queriendo decir, todos los que quieran estar, como dice nuestro pastor, en la zona mía, tienen que usarme a mí como puerta. No hay otra forma. Eso estamos claros hasta ahí para poder seguir con lo demás. Ok. Dice, ya yo hablé, pero vamos a leer lo que decía la definición. Dice, los rediles sirven para resguardar a las cabras, ovejas o vacas y así cuidarlas de los ataques de animales salvajes y de posibles ladrones. Constan de una sola entrada. Y estos rediles pueden ser construidos de manera provisoria. Apunten por ahí esa palabra provisoria, porque vamos a hablar más adelante de eso. Es importante identificar esa puerta, por lo menos en el mundo cristiano, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero tenemos también que entender que esa es la única puerta que hay. No hay otra. No hay nada en la palabra que Jesús esté delegando que hay otras cosas. Aún ninguno de sus discípulos. Hay unas situaciones después de su muerte, pero mientras él estuvo aquí, no, yo soy la puerta. Amén. Cualquier otra voz que no proviene de la puerta es alguien que no es un pastor y ha brincado el redil para destruir lo que está adentro. ¿Y por qué brincan? ¿Por qué no usan la puerta también? Nosotros tenemos un dicho que dice, el mono sabe al palo que trepa. Ningún ladrón va a tratar de enfrentarse a Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad, no tiene la llave. Amén. Son personas que son ciegos, que es lo que está hablando aquí este pasaje. Son personas que no son ciegos porque ellos no tienen la revelación y ellos van a tratar de ver. Como no tienen la revelación de que esa es la única puerta, ellos ven que aquello está ahí que es fácil para poder entrar. Pero no saben que en la ley del Señor eso no va para ningún lado. Dice por aquí, en el versículo 3, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El redil, ahora que vamos a ver un poquito más lo que es el redil, porque mucha gente se confunde, y yo me confundí porque gracias al estudio me ayudó mucho. ¿Se acuerda que le dije que es algo temporero? Mucha gente confunde el redil como un estado forever, para estar todo el tiempo. Y esta parte de la palabra vamos a usarla un poquito para que entiendan. Jesús se refería a redil, que Él es la puerta, porque eso es punto de reunión, eso es punto de disciplina, eso es punto de protección. Las ovejas en el mundo natural de verdad estaban ahí para mantenerlas unidas, pero ellas tenían que salir a comer. Tenían que ir a ciertas distancias a buscar pastos buenos y cuando las iban a recoger, las ponían ahí y se les probaba hasta la disciplina, porque ellas escuchaban la voz o el ruido que hacía el pastor y por ahí entraban. Pero el redil, Jesús lo que está queriendo decir con esto de redil, esta es mi zona. Y cada vez entiendo más cuando el pastor dice, mantengámonos en la zona,
porque nosotros en este mundo estamos prestados, pero vivimos en él y tenemos que trabajar, tenemos que salir a las tiendas, tenemos que coger vacaciones, tenemos que hacer cosas en nuestras casas, pero tenemos que estar en un redil imaginario en todo el tiempo. Nosotros en nuestro trabajo tenemos que comportarnos. Nosotros en nuestra casa tenemos que comportarnos. Al frente de la gente tenemos que comportarnos y decir que nosotros entramos por una sola puerta, donde quiera. No necesariamente estar todo el día, Dios mío, déjame ver cómo yo digo, no necesariamente estar todo el tiempo en la iglesia nos garantiza que estamos en el redil. Porque aquí venimos, aprendemos, oímos de la palabra, recibimos disciplina, recibimos protección para comportarnos afuera, porque ahí la palabra dice, Él las entra y las saca. ¿Por qué le damos tanta importancia a redil si la misma palabra Jesús dice que las saca? Porque eso tenemos que tipificar esa parte de redil como esta comunión que tiene Jesús con nosotros para disciplinarnos, para mantenernos, para cuando tú te sientas perdido, vuelvas ahí. Porque la palabra dice, y así mismo eran los pastores, se iba una oveja y el pastor volvía y la ponía en su camino y en el redil no esperaba, no había forma de que se saliera si no pasaba por encima de él. Había una protección. Eso está claro, estamos claros con eso. Estamos entendiendo lo que es redil. La idea mía y del estudio es que no consideren que redil es que Jesús nos tiene presos en un sitio, porque eso no es así. Si no, Él no hubiera puesto ahí que Él las entra y las saca, sino que redil lo tenemos que ver. La iglesia, los servicios son parte de redil porque aquí nosotros recibimos. Nosotros venimos y expresamos nuestras plegarias, recibimos de la palabra del Señor, pero lo podemos considerar como un redil porque Jesús está velando por nosotros. Pero el redil lo tenemos que expresar afuera también. Nosotros tenemos que demostrar que somos de una zona. Como dice nuestro pastor, de la zona de Dios, nosotros tenemos que demostrar siempre, aún estando fuera del redil. Amén. Y si cuando has sacado fuera de todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay otra parte del estudio que relacionan esta parte de la palabra con los últimos tiempos, con la venida del Señor. Que hablan de que Él entra y después la saca. Hay personas que han asociado este versículo a cuando Jesús venga y se lleve a su iglesia. Y hay una estampa por ahí que después la quiero ver, no la pasen todavía, que es la última, porque como Jesús enfatiza tanto esto de que las ovejas oyen su voz y llaman por su nombre y las saca. Y cuando las saca, esa es la parte del texto que lo relacionan con esto, y cuando las saca fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ese estudio que yo le estoy hablando alterno dice que entonces los que no escuchan su voz son los que se van a quedar. Son los que están ciegos, los que dicen que ven, pero que no ven nada. Amén. No se confundan con eso. Lo importante de todo esto es que entiendan que redil, nosotros somos parte de redil y que ese redil solamente por medio de Jesús, que es la puerta, nosotros podemos gozar de muchos privilegios que hay ahí dentro. Y tenemos que salir afuera. Pues, ¿cómo vamos a evangelizar a las otras personas si estamos ahí dentro? Aprendemos, salimos, yo pertenezco a esto y me han enseñado esto y eso también te puede aplicar a ti si tú cambias, si tú haces, pero tienes que entrar por esa puerta, no hay otra. No, es que a mí me han hablado, bueno, o sea, a ti te han hablado de eso, pero la única puerta para tú recibir protección, enseñanza, disciplina y ser un buen cristiano y asegurarnos la salvación es entrando al redil de Jesús. Amén. Entonces dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, otra vez está diciendo, oigan esto, que esto es importante, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. En ningún momento Jesús se está refiriendo a los profetas que vinieron antes que él, para nada. Sí, él se está refiriendo a todos estos fariseos que estaban llevando la palabra, supuestamente, y por medio de esa palabra estaban llevando esclavos a mucha gente con enseñanzas que no eran. Lo que estaban era robándose las almas. Y Jesús le está diciendo con eso que estos que vinieron antes de él, que se supone que eran los que conocieran y pudieran llevar la palabra a cada situación personal, porque una de las cosas que tiene la palabra del Señor es que se ajusta a cualquier situación personal que uno pueda tener. Este mismo versículo ayudó a esta persona a salir de una depresión, como ese mismo versículo pudo llevar a esta persona a superarse en unas cosas en el trabajo. El mismo versículo, porque la palabra se transforma y es reveladora. Amén. Dice el versículo 8, no se refiere a los profetas, ¿verdad? Se refiere a estas personas que usan la palabra para traer beneficios propios. Y más adelante vamos a ver esto. Yo soy la puerta. Estoy en el versículo 9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Ves que volvió y menciona? Entra y sale. Y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Qué interesante esa parte de el asalariado. Toda persona, todo trabajador es digno de su salario, pero cuando en una situación tú pones, por lo menos hablando aquí de los pastores, cuando en una situación mala, malísima o bien mala, se recurre a la parte más fácil de salir corriendo, Jesús los dice aquí que son asalariados. Estás aquí por un sueldo. Pero el pastor no hace eso. El buen pastor, en las buenas, en las malas, en las más malas, en las super malas, vela por sus ovejas porque se le fueron entregadas. Aquí hay una parte que Jesús dice, el Padre me las encargó. Y usted ser una oveja de Jesús, sabiendo que el Padre dejó a Jesús encargado de las ovejas, es algo que no tiene comparación. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí hablamos en el 15 de lo que, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esta parte del versículo también lo asocia con el otro estudio que estoy viendo alterno, que dice también esto está relacionado a la venida de Cristo cuando Él venga a recoger su iglesia. Amén. Buena característica esta de un buen pastor. Su vida da por las ovejas. Voy a leer estas cosas y yo no lo estoy diciendo porque están nuestros pastores aquí. Pero es una muy buena, si podemos decir, regla para medir cómo son nuestros pastores. Y escuchen bien, por favor. Los pastores que son llamados a quienes el príncipe de los pastores ha encomendado la custodia y alimento del rebaño de Dios tienen estas características. Bien importante, los pastores a quien el príncipe de los pastores han llamado. No me autoproclamé pastor. A mí me llamó Dios para ser pastor. Amén. Dice, deben ser diligentes y fieles en el desempeño de su cometido, ministrándole en las cosas espirituales y alimentándole en la verdad con la palabra de Dios. Cualquier
¿cómo lo digo? Cualquier persona que interprete esto como un regaño, pues no. Un buen pastor tiene que hablar en la verdad. Un buen pastor tiene que ministrar con lo que dice la palabra. Yo estaba hablando con mi esposa que estaban hablando pues del Papa, que el Papa trajo varias cosas relacionadas a esto de los grupos de las inclusiones y ese tipo de cosas, y estaban entrevistando a una persona que usan todo el abecedario. Y él dice, nosotros pues nos duele porque él se identificó con nosotros. Entonces el de la radio le dijo, sí, porque Jesús lo dijo, Jesús también dijo que había que amar a todo el mundo. Y otro que estaba allá le dice, sí, pero Jesús le decía, él los quería, pero le decía que no volvieran a lo mismo. O sea, él le dijo a la persona, lo que tú estás diciendo una parte de la Biblia, pero Jesús sí se encontró con muchas personas pecadoras que no iban de acuerdo con las cosas del reino, las amó, las quería, pero los salvó de muchas cosas, pero le dijo, no vuelvas a hacerlo. Así que no confundan una cosa con la otra. Y el comentarista de la radio, que era el ancla, se tuvo que quedar callado porque no estaba hablando bien. Número 1, hablé bien claro. Número 2, deben conocer a los miembros de la Grey por su nombre, velar por ellos, ser para el rebaño como boca de Dios en la exposición de las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el pastor termina aquí, se va para allá y la pastora le dice, no he terminado porque faltan los cumpleaños? ¿Por qué él se va para allá? ¿Por qué el pastor se va para allá? A coger el calor de la puerta. Él va a saludar a todas las personas, la pastora saluda a todas las personas. ¿Cómo está tu nena? ¿Se graduó tu nena? ¿Tú hiciste aquello? ¿Arreglaste el carro? Mira, ¿qué pasó con aquello de la puerta? Cosas que porque yo estamos haciendo fila. Yo estoy haciendo fila para salir y ellos le hablan de todas las cosas. Pero mira este pastor que he presentado. Es que conoce todo. Conoce todo. Pero es que lo digo porque la gente dice, pero ¿qué? No, porque eso demuestra, eso demuestra que ha tenido un contacto con esa persona y habla de detalles, como dice aquí. Yo leía esto y decía, no es que el orgullo de nuestros pastores, pero quiero también que ellos lo escuchen porque yo sé que ellos han tenido situaciones bien difíciles, han tenido situaciones donde quizás, pero mira lo que dice la palabra de Dios de lo que debe ser un buen pastor. Y uno leer estas cosas y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo un buen trabajo. Pastor, ustedes están haciendo un trabajo excelente. Amén. A ver, María Luis que dan beojo, ¿verdad? No. Solo dice aquí, le dice la palabra. Número 3, hay más. Dice, y ser para Dios como boca de rebaño en las exposiciones de los problemas y de las necesidades de la Grey. Porque aquí yo vengo prácticamente todos los martes al culto de oración y aquí yo creo que no se le pasan ni una. Cuando se hace la oración final, vamos a ver por quién oramos, allá, al otro, fulano. Estamos un rato mencionando gente que necesitan. Y los pastores escuchando y se habla de eso. ¿Sabe? Hay un interés brutal por las necesidades de esta iglesia. ¿Ah? Sí, y seguimiento. Exactamente, porque entonces al otro domingo, mira, ¿se acuerdan que hablábamos de? Sí, pues mira, ya está en la casa. Esas son cosas que solamente una persona que está pendiente a sus ovejas, pues lo hace. Número 4, quienes son verdaderas ovejas de Cristo, y está número 4, no es para los pastores, es para nosotros. Quienes son verdaderas ovejas de Cristo habrán de ser aptos para conocer la voz de los pastores que son fieles y muy cautos. Cautos significa precavidos, para no escuchar las voces de los extraños. Así seguirán a su pastor al conocer su voz, al cual requiere un oído atento y un corazón obediente. Ustedes se me adelantaron con el aplauso, pero démenle otro aplauso a los pastores, porque aquí era que venía el aplauso. Amén. Qué bien. Vamos para el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No es que tengo que volver a lo de los pastores otra vez, perdónenme, tengo que volver.
Otra de las cosas curiosas que tiene esta casa, el pastor no quiere que le celebren el día del pastor. Y muchas personas dicen, no, pero ¿por qué no? Él se lo merece. Sí, él se lo merece, pero no. Y con eso no significa que él está haciendo algo como yo digo, como despreciando. Es que simplemente eso no es su norte. Y los que lo conocemos sabemos cuando él se refiere a eso. Ese no es su norte. El norte de nuestros pastores no es ese, no es reconocimiento. Ellos quieren el reconocimiento final cuando se encuentren arriba, es que le digan, te di un grupo y lo hicieron muy bien. Ese es el reconocimiento. Pero el de acá no lo hacen. ¿Okay? Déjame volver entonces acá. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él prácticamente en esto resumió su pasión y muerte y el plan de salvación que estaba en camino. Para cuando él estaba escribiendo ya estaba en camino ese plan de salvación. Cositas interesantes de esta parte. Este sacrificio lo merece el amor del Padre, que daba la vida para recuperarla de nuevo. Y número 3, que sus sufrimientos y muerte eran perfectamente voluntarios. O sea que conocer la voluntad del Padre, y eso es algo que lo tenemos que ver, conocer la voluntad del Padre nos da valentía en ciertas situaciones, en todas las situaciones, perdón. Usted puede tener la duda que tenga en lo que va a ser su vida, cómo llevar su matrimonio, cómo llevar su familia, cómo va a hacer el trabajo, pero si todo eso que usted está haciendo, usted no está atado a la voluntad del Padre, que es lo que quiere para usted está tirando palos a ciegas. Jesús conocía la voluntad del Padre y todas las cosas que él enfrentó las hizo con valentía. O hay unas partes que él, como humano, pero aún en el sufrimiento, aún en la duda, decía que se haga tu voluntad antes que todo. Así que un buen cristiano que conoce la voluntad del Padre con uno, se apodera de valentía para hacer las cosas. ¿Cuántas veces, y me ha pasado mucho, y no porque mi esposa esté aquí, hemos estado en situaciones donde vamos a tomar una acción y ella pues rápido, pues vamos a poner las cosas en oración y yo siento que no. Pues no. Y resulta que nos íbamos a meter en tremendo lío. Que después de esa decisión se arreglaron las cosas, no. Siguieron así, pero poquito a poco Dios tenía las cosas preparadas para que las cosas fueran cayendo. Pero como uno quiere las cosas deprisa, uno quiere todo a las millas. Pero ¿cuántas veces le ha pasado? Y yo sé que a muchos le ha pasado, que han tratado de hacer unas cosas, Dios los detiene y después al tiempo, puede ser cercano más tiempo, oh my God, donde yo me iba a meter. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Úselo de testimonio, dígalo para adelante, de que mira lo que me pasó a mí y lo que me iba a pasar si yo seguía. Algunas veces de esas cosas uno las ve como buenas. Pues yo voy a hacer esto, yo no le veo nada malo a esto. Pero oraste por eso. Vamos a orar, no lo hagas. ¿Está bien? Pero si no está mal, no lo hagas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre tiene unas cosas hechas que ibas a hacer, el traspié de tu vida lo ibas a dar ahí. Amén. Dice, y estoy en el 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ellos aún viendo en la cara lo que estaba pasando, ellos no querían ver, ¿verdad?
Y entonces para ser unos religiosos no sacaban a los demonios de su boca, ellos hablaban de demonios cada rato. Entonces, y a esto se refería Jesús con esa ceguera espiritual que tenían ellos. Y nosotros tenemos que velar que lo que estemos haciendo, aún en las cosas de la iglesia, hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para escuchar bien su palabra. Cuando nosotros recibamos un regaño santo como la palabra algunas veces nos haga, es momento para decir, espérate, antes del coraje, déjame ver qué tiene esto en esencia. Porque yo no quiero estar ciego, yo quiero estar despierto. Amén. El ciego humilde reconoce. El ciego que es humilde, que dice, yo estoy ciego, pero es porque no veo, pero quiero ver qué hay ahí, porque veo tanta oscuridad. Esa es lo que a Jesús le gusta, que dice, ¿te gusta? ¿Quieres ver? Pues te voy a abrir los ojos. Amén. Dice, los judíos rechazan a Jesús. En el versículo 22 dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Esta fiesta que hablan aquí no había sido establecida en la ley de los judíos. Era otro tipo de celebración que ellos hacían, pero no estaba puesto dentro de las fiestas en las leyes. Y esa fiesta se habla y se sabe de ella por uno de los evangelios de Judas Macabeo. Eso está en la Biblia católica, que aunque nosotros los cristianos no están incluidos como textos de inspiración por el Espíritu Santo, sí tienen un contenido histórico. Que hablaban pues de esa fiesta y aquí pues prácticamente en la Biblia de nosotros lo que menciona es que estaban en esa fiesta como que sí existen esas fiestas. Amén. Y dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Esta parte también es otra de las cosas que dice mi esposa, como es la paradoja. Ellos preguntan, ¿por qué nos estás? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo te vas a cansar de turbarnos? Si ellos fueron los que fueron a encontrarse a Jesús, Jesús no se los encontró a ellos. Dice que la palabra que Jesús estaba paseando, estaba por ahí por el pórtico, y el 24 dice, y ellos le rodearon a Jesús y le dijeron, adiós, ¿por qué no te cansas de estar persiguiéndonos? Y ellos eran los que estaban persiguiendo a Jesús. Y le dice, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Este versículo trae una enseñanza de no pretender pedirle a Dios que se nos revele de una forma u otra, porque muchas veces queremos, Señor, revélate, dame revelación de lo que tengo que hacer con el carro, porque es que yo lo quiero rojo y lo quiero 4x4 y por darles un ejemplo, queremos manipular la voluntad del Padre cuando no es así. Nosotros al contrario tenemos que estar agradecidos de que nosotros sí conocemos la voluntad del Padre por lo que escuchamos en las Escrituras. Y esto lo aplican mucho a estas personas que dicen, no, tú decláralo y eso está hecho. Esto nosotros hemos aprendido aquí que esto es un refuerzo en nuestra fe, pero si no está atado, aquí cuando se declara va acompañado automáticamente, si está en la voluntad de Papá Dios, vamos a declarar esto, pero tenemos que estar atados a la voluntad porque nos vamos a esforzar esforzándonos, perdiendo fuerza en unas cosas que no están en esa, y no es porque no lo sepamos, es porque lo hemos escuchado, hablan, pero no lo escuchamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Jesús conocía al dedillo la voluntad del Padre, a tal extremo que él, todo lo que hacía, él tenía, y lo mencionaba, decía, yo hago las cosas que veo que hace el Padre. Y si lo dice, pues los demás por lo menos tenían que imitarlo en ese aspecto. Amén. Mis ovejas, estoy en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Wow. Es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dios soberano, el Dios que creó todas las cosas, deja en Jesús el cuidado de nosotros, sus ovejas. ¿Eso no le da alegría a usted? Amén. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando dice volvieron, yo busqué porque otra ocasión, que creo que le vimos en los estudios, Jesús tuvo que salir por una puerta porque lo iban a apedrear. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por el cual de ellas me apedráis. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Esto él se refiere al Salmo 82, que comienza diciendo, Dios preside la corte de los cielos y pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Y en el versículo 6 de ese Salmo dice, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Y Jesús pues con esa misma escritura pues le dice, ustedes dicen que ¿sabe? ¿Por qué están electrificados con la palabra dioses si ustedes la usan en su escritura? Y el mismo Dios la dijo, que ustedes eran dioses, pero lo mismo, son ciegos y no quieren ver. Les dije dioses sois, en el 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no se puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Porque dije, hijo de Dios sois, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una cosa bien interesante de ahí es que dice el 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y en la otra vez que lo iban a apedrear también se escapó. Entonces, esa parte es bien interesante porque él tenía esa habilidad. Si estaba rodeado de ellos y la palabra dice que él se escapó, es algo como que algo hizo él que se le escapó. Y la otra vez se le escapó también. El estudio menciona que dice así mismo, hasta en eso nosotros tenemos que imitar a Jesús. En las situaciones de acorralamiento, en las cuestiones del pecado, cuando el pecado te esté acechando, tú tienes que buscar la forma de salir. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a salir de esa situación. Amén. Y comparan esa forma de él escabullirse de los fariseos a las tentaciones. Y podemos ver que, por ejemplo, cuando fue llevado al desierto, él salió de forma bien audaz de las tentaciones que le estaba haciendo el enemigo. Amén. Dice el 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos veían en él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Yo terminé el estudio, pero encontré unas cosas bien interesantes. Si quieres, pásate a la próxima. De las ovejas. Porque, incluyendo a este que está aquí, tenía una oveja, pues, mansita. Quizás está un poquito negativo, porque éramos como ovejas, como unas marionetas, como que siempre estábamos ahí. Y no es así. Miren los datos sobre las ovejas. El número 1, que está ahí. Tienen una gran inteligencia social. Las ovejas son animales extremadamente sociales, los que les permite vivir en rebaños bien organizados. Son capaces de formar fuertes lazos afectivos con otros miembros del grupo y reconocer a individuos específicos. Wow, está hablando de nosotros, somos ovejas. Número 2, cuentan con reconocimiento facial.
Dice, sorprendentemente las ovejas tienen una excelente habilidad para reconocer rostros humanos familiares. Se ha demostrado que pueden distinguir entre diferentes personas y mostrar preferencias basadas en experiencias previas. Esta capacidad de reconocimiento facial sugiere que las ovejas poseen una forma de inteligencia visual sorprendentemente desarrollada. Estamos hablando de nosotros, las ovejas. Número 3, tienen un gran campo visual. Las ovejas tienen un campo visual excepcionalmente amplio, abarcando casi 300 grados. Usted sabe que mirar la vuelta redonda completo el círculo son 360 grados. O sea que las ovejas prácticamente pueden ver completo. Sus ojos están ubicados a los lados de la cabeza, lo que les permite detectar fácilmente la presencia de posibles depredadores en un amplio rango. El gran campo visual de las ovejas también juega un papel importante en su comportamiento gregario. Descubre otros animales que no son de su entorno. Amén. El otro. Su oído es sensible. Las ovejas poseen un sistema auditivo altamente desarrollado y sensible, lo que les permite percibir sonidos de larga distancia y detectar posibles peligros o amenazas. Su habilidad para captar y procesar los sonidos les proporciona una ventaja significativa en su entorno natural. Eso es la número 4. La número 5, cuentan con una memoria excepcional. Las ovejas tienen una memoria notable y pueden recordar eventos y rostros durante largos periodos de tiempo. Se ha demostrado que retienen la información de sus experiencias pasadas, lo que les permite aprender de sus errores y adaptarse a cambios de su entorno. Amén. Vamos para la otra. Esta me encantó. Creo que yo dejé entonces una ahí. Dejé una, pero la voy a decir aquí. Su liderazgo es basado en experiencia. Y escuchen bien esto. Ese es un dato bien curioso. A diferencia de lo que se creía anteriormente, las ovejas no siguen ciegamente a un líder dominante. En cambio, tienden a seguir a los individuos más experimentados y sabios del rebaño. Estos líderes suelen ser ovejas mayores que han demostrado un comportamiento exitoso en la búsqueda de alimentos y la evasión de peligro. La elección de líderes basada en la experiencia ayuda a mejorar la supervivencia del rebaño. Eso está brutal, ¿verdad? Pues normalmente en los otros animales hay un animal alfa porque es fuerte, dominante, pero las ovejas no. Ellos prefieren perseguir a alguien que tiene experiencia, que sabe lo que va a hacer. Amén. Eso estamos hablando de nosotros, digo, de lo que debemos ser como buenas ovejas. Amén. Saben saltar. Aunque pueden parecer animales torpes, la abeja tiene habilidad de saltos sorprendentes, ya que poseen una estructura física bien adaptada para el salto. Esta capacidad de salto les permite atravesar terrenos difíciles en busca de alimento y refugio, manteniendo una ventaja sobre los depredadores naturales. En áreas con rocas, raíces y otros obstáculos, las ovejas pueden saltar y escalar con destreza para alcanzar zonas de pastoreo más ricas en vegetación. Amén. Y la última, tiene resistencia al frío. La gruesa capa de lana que cubre el cuerpo de las ovejas les proporciona una excelente protección contra el frío extremo. La lana es una de las características más distintivas de las ovejas y juega un papel crucial en su resistencia al frío. Amén. Miren todas las cosas buenas que tiene, los detalles que tiene la oveja. Yo me veo ahora bien diferente, otra oveja. Yo me considero otro tipo de oveja a lo que consideraba antes de esto. Porque siempre pues la vemos, pues, pero si uno es la oveja del Señor, quiero que sepa que todas esas cualidades nosotros las tenemos que ir desarrollando. Amén. Para poder ser Jesús no fue por usar un animal que escogió que nosotros somos sus ovejas. Y cuando yo leí esto dije, wow, brutal. ¿Verdad que sí? Pues ya yo terminé. Voy a decir unas cositas aquí, por ejemplo, de este estudio de hoy que podemos sacar que se sobresalen, pues el testimonio. Hay que dar testimonio, ¿verdad? Hay que fortalecer la fe, hay que crear expectativa, curiosidad, para que Dios se le revele a las personas que necesitan. Explicarle que en la palabra es donde Dios se le va a revelar y facilitarle que si tienen donde leer la Biblia, hoy en día pues en los teléfonos pueden hacerlo, la palabra, ir a una iglesia,
que se le explique la buena palabra, como dice nuestro pastor. Hay que considerarse que estamos dentro de Redil, en la zona de Redil, donde nosotros aprendemos, donde nosotros recibimos del Señor y recibimos su cuidado. Tenemos que aprender a conocer su voz, y aquí se nos da otra prueba de que hay un plan de salvación para los que se mantengan en la zona. Eso es todo por mi estudio. Espero que hayan aprendido, pastor. Por aquí le dejo su... Amén. Gloria a Dios, tremendo. Mire, teniendo yo la experiencia ahora con unas ovejitas que tengo en casa, yo llegó un momento dado que las quería sacar, pues porque no estábamos haciendo clip. Y yo decía, caramba, no estoy haciendo clic con las ovejas. Y en un momento, aquellos que han ido a mi casa, hay un cerro, está la casa y después hay un llano. Un día, ellas estaban como tratando de adaptarse, pero no tenían esa confianza, porque las ovejas tienen que tener confianza del pastor. Y mire hasta donde llegó la audacia de ellas. Se trepan al cerro y brincaron por encima del cerro y pasaron por encima del portón y cayeron en la carretera. En lo que yo voy y busco el control para abrir el portón, se desapareció esa oveja. Y me volví loco buscándola y estaba metida en unos arbustos y no podía salir porque tiene un pedazo de soga. Y el nene de esa casa me empezó a ayudar. Y la oveja empezó para atrás y para adelante, que no quería al nene. Y yo decía, a mí no me va a querer tampoco porque hace tiempo que estamos... Pero cuando yo llegué, ella decía, ¿cómo es que dice el refrán? Es mejor malo conocido que bueno. Ya yo conozco a este y este me da comida. Y la llevé hasta casa y la tuve que llevar con violencia porque no quería caminar. No le di, pero la daba. Pero en estos últimos días he estado con ellas un poquito más. Voy allá al terreno y estoy con ellas. Y ya se me paran al lado. Entonces, a veces entran al terreno donde está la casa y van directamente a donde está la comida. En un dron lo tenemos tapado. Ellas saben que ahí está la comida. Entonces, leyendo, porque cuando usted mira una cabra y ve una oveja, físicamente se parecen un montón. Pero una cosa curiosa, que las ovejas son mucho más resistentes. Las ovejas no sé qué es lo que tienen, pero son mucho más resistentes. Y las ovejas, pues ya yo por la mañana le hago y llegan a mí. Y a veces en el baño, abro la ventana del baño que quedó bien retirado al terreno que está abajo y le hago Ellas miran y saben que es el pastor de ellas. Y es una experiencia, ¿verdad? Con ese tipo de animal que yo nunca había tenido. Y posiblemente pues me consiga algunas ovejitas más, porque cuando las veo en el terreno abajo me da un clase de sentimiento. Y las veo tan bonitas. Yo digo, 2 se ven bonitas, imagínate 20. Se tienen que ver hermosas. Se tienen que ver hermosas allá abajo. Y allá no hay peligro de que se pierdan ni nada. Están allí, se ven hermosas. Y cada vez que las veo a ellas me acuerdo de ustedes. Son mis ovejas. Y damos gloria a Dios por ellas. Las ovejas tienen que...